Hola, quédate con nosotros y conocerás la historia de un endocomunicador que produce sus propios proyectos. Él es Vladimir Peña. Yo soy Fernando Izquierdo y esto es Producción. Amigos de Esto es Producción, hoy tenemos la grata compañía de un gran productor. El día de hoy voy a tener el gusto de entrevistar a mi amigo, el maestro Vladimir Peña, quien nos va a platicar de su experiencia como productor, de su experiencia como realizador, de su experiencia como guionista, de su experiencia como productor técnico, de su experiencia como conductor, porque él es uno de los pocos productores que hace absolutamente todo en sus proyectos. Pero hay algo más, que es lo que quiero que ustedes hoy en Esto es Producción se enteren, por lo cual para mí es muy grato saludar a mi amigo Vladimir. Vladimir, ¿cómo estás? No, hombre, Fer, pues ahora sí que encantado y además sonrojado, no lo capta la cámara, pero sonrojado con esta maravillosa y entrañable presentación que acabas de hacer. Muchas gracias, Vladimir. Para nuestros amigos de Esto es Producción, yo les quiero comentar que hemos tenido una serie de entrevistas con gente dedicada en el medio de diferentes rubros, ingenieros de audio, ingenieros de iluminación, escenógrafos, pero hoy en particular quiero que conozcan al maestro Vladimir porque vamos a ir tocando poco a poco cómo él va realizando su trabajo. Yo, antes de empezar la entrevista en concreto de lo que es la producción, me gustaría que se presentara, si eres tan amable, Vladimir, para los que no te conocen, pudieras hacer una breve presentación, quién es Vladimir Peña, a qué es a lo que te dedicas y cuánto tiempo llevas haciéndolo, por favor. Bueno, mira, pues yo soy un educomunicador, tengo las dos áreas de conocimiento, la parte educativa y la parte de la comunicación, la cual vengo ejerciendo desde aquel lejano año de 1982 y la comunicación desde el 88. Actualmente me dedico, soy un defensor de los derechos humanos, nos dedicamos también a promover la igualdad de género, una batalla frontal que estamos dando contra la trata sexual de niñas, niños y adolescentes, y todos aquellos temas que sabemos que son de difícil tratamiento, ya sea en la familia o sea en la escuela, como por ejemplo embarazo adolescente, que aunque sabemos que es un grave problema, somos número uno, pues no se toca ni en casa ni en familia, ¿no? Y así podemos seguir los temas, sobre todo en los últimos 6 años, podría yo decir que estamos instalados mucho en esta conjunción entre género y la pedagogía socioemocional para poder vehicular todo lo que nosotros producimos, ¿no? Cuando tú trabajas sobre tus proyectos, para que vayamos un poquito desmenuzando y para que nuestros amigos lo sepan, como lo habíamos comentado en otras entrevistas, existe la parte de producción técnica y la parte de producción de contenidos. Eh, Vladimir, tú obviamente haces las dos porque tú te autoproduces, tú te produces, tú mismo te produces. Eh, que ahora sí que aquí como los compositores, ¿con qué empiezas primero? ¿Con la música o con la letra? ¿Basas primero tus contenidos y con base a eso piensas en el desarrollo de la producción técnica o es al revés? ¿Cómo funciona? No, bueno, es que en mi caso y en el caso de la organización que fundé junto con mi compañera de vida, eh, ya es una mística, ¿sí? Yo celebro que estemos en un foro en donde se trabaja la producción, por así decirlo, comercial. Para mí no hay ninguna división, es producción, simplemente estás produciendo. Ya el fin final, bueno, ya se verá si lo tuviste para una cuestión educativa, comunicacional o en este caso para generar un negocio, un dinero, ¿no? Publicidad, etcétera. En este caso, mira, yo creo que la apuesta siempre ha sido, y desde que tú y yo nos conocemos, desde aquel también lejano 1996-97, creo que es una apuesta a humanizar, ¿no? Los procesos de producción. Y yo quiero aquí decir que desde aquellos años,
un poco antes desde la universidad, yo recuerdo entrar en mucho conflicto con mis compañeras, compañeros y sobre todo docentes, ¿no? Yo estudié en la UAM Xochimilco, de tendencia de izquierda, y yo, por el contrario, manejaba los procesos comerciales, por así decirlo, ¿no? Yo venía de una experiencia en el medio artístico, de ser representante de grupos musicales, de meterme a la coreografía, etcétera, etcétera, programas de televisión, y bueno, yo traía toda esa mística. Y yo soy un convencido porque me encuentro, y todavía hoy en día está muy árido todo lo que es producción con fines educativos, con fines culturales, ¿no? Se adolece de buscar los máximos y sí buscar los mínimos. Con el pretexto de que no hay recursos, bueno, pues siempre salen cosas, la verdad, no de la mejor manera, ¿no? En cuanto a calidad, pero sobre todo en cuanto a aspiración. Entonces, yo creo que ya es algo que traes intrínseco, sea porque también hemos producido teatro, radio, televisión, multimedia, que es mucho, y web, lo que estamos haciendo de los últimos 10 años para acá. Y siempre la mística ha sido eso, mostrar un proyecto humanístico, un proyecto que no es comercial, o sea, un proyecto que no busca lucrar, que lo que queremos siempre es ofrecerle a la sociedad, pero ante todo un producto que tenga las características como si fuera de la mejor empresa o de la empresa más cara, ¿no? Entonces, y déjame decirte y comentarles esta breve anécdota que a mí al principio me indignó y después me llenó de orgullo, ¿no? Una vez estamos en ONU Mujeres, México, presentando el proyecto Ni Princesas ni Superhéroes, que es una plataforma informática única a nivel mundial, preventiva a la trata sexual de niñas, niños y adolescentes. Se lo presentamos a la directora de ahí de ONU Mujeres y todo, nos escucha y terminamos y nos dice, pues está muy bien, ¿eh? La verdad, pero no te voy a apoyar. O sea, nosotros buscábamos un apoyo. Oye, ¿por qué? Es que está muy bien hecha. Es que está demasiado bien hecha. Yo no te puedo apoyar por eso. Y le digo, a ver, no, espérame, no me des ese mensaje. Ese mensaje para mí es muy cruel y muy triste. ¿Cuál es el mensaje entonces? ¿Que tengo que traer una cosa chafa para que tú me apoyes? Me dice, pues casi sí, porque yo tengo que apoyar a algo en lo que voy a hacer la diferencia. En el caso de ustedes, yo no veo dónde voy a hacer la diferencia. Entonces, esto un poco, obviamente ese día yo estaba muy molesto, muy triste, pero después lo fui reflexionando y dije, bueno, no cabe duda que sí estamos llegando a la aspiración, nosotros le llamamos una aspiración poética, ¿sí? Aspiramos a construir esa poesía en cuanto a que la gente vea algo de buena calidad, algo que a nivel de valores de producción está súper cuidado, ¿no? O sea, trae un ritmo como si fuera la mejor serie de televisión, ¿no? Aunque estés tú haciendo un programa de conducción o de presentación ante chavos. Y ahí está también otro de nuestras variables, ¿no? Yo creo que un público que es muy difícil de conquistar hoy por hoy es el de las niñas, niños y adolescentes, porque tienen mucha oferta, pero mucha oferta. Están ahora sí que sobreestimulados, ¿no? Con los gadgets y con todo lo que les está llegando. Entonces, ha sido un reto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un youtuber de 57 años que tiene una buena penetración en las escuelas y que cuando llego me reciben como el tío Vladimir, ¿no? Y me abrazan como si fuera el osito de felpa por lo gordito que estoy, ¿no? Entonces, o me consultan vía todos los días. Raro es el día que no me llega un mensaje a Facebook consultándome desde el chavo que es homosexual y que se siente extraterrestre, el chavo, la chava que tiene broncas en su casa y no sabe cómo resolverlo. Vamos, o sea, nos convertimos entonces en un vehículo y eso se logra gracias a que la producción está orientada a 4 principios y que han regido toda mi vida, ¿eh? Primero es provocar. Si no provocas, olvídate. No tienes nada que hacer en producción. O sea, tu producción no va a lograr nada. Si tú logras provocar, vas a lograr mover. Ahora, ¿mover de dónde? De esa zona de confort en que esté el público al que vas tú dirigido. Y si tú logras mover, ¿cómo vas a mover? A través de conmover.
¿Y cómo se conmueve? Aquí entran todas las variables de la educación socioemocional. Tú estuviste en una de las sesiones hace muy poco en donde hablábamos sobre la violencia que se ejerce hoy en día, ¿verdad?, contra las mujeres. Y justamente eso es lo que se mueve en un grupo íntimo de 600, 700 personas. Para nosotros es íntimo porque hemos hecho con 5,000. Entonces, y aún ahí estamos logrando conmover, aunque sea una o dos personas las que estemos hablando, ¿no? Y ya que conmueves, pues entonces ahora sí vas a remover. Y ya que lograste todo eso, entonces sí vas a lograr tus objetivos, sea el de posicionar un magnífico programa, sea el de posicionar un magnífico producto y en nuestro caso, sea posicionar los temas y lograr aprendizajes reales. Aprendizajes, lo que se le llama significativos. ¿Por qué? Porque son aprendizajes personalizados. Cada quien saca una conclusión, la hace suya y la aplica en su vida. Qué interesante lo que nos comentas, Vladimir, porque yo que, como bien tú dices, he vivido, me ha tocado estar de los dos lados, tanto ser parte de la producción hace muchos años contigo, compartiendo esos escenarios tan emblemáticos como era la Escuela Nacional de Maestros. Y que, Y perdón, tú sabes que los maestros, y yo soy maestro, somos muy difíciles, sí, decimos una raza muy difícil de convencer. sí. Sí, sin embargo, tú lograste algo que yo creo que es muy importante para la gente que nos dedicamos a la producción, es que dentro de esa mística que bien tú comentas, le diste un factor de entretenimiento. O sea, eran entretenidas las producciones, la gente se divertía, la gente lo gozaba, pero también la gente lo reflexionaba. Y la gente luego se caía y luego la levantabas. O sea, vamos, era un cúmulo de emociones tan interesante, tan fuerte, que si nos puedes recordar, por favor, tú debes de tener el número, obviamente, ¿cuántos maestros terminaron capacitándose en esos proyectos, Vladimir? Bueno, estamos hablando que en un término del 97, ya 98, del 98 a mayo del 2000, que fue cuando me invitaron cortésmente a irme, ¿verdad? Después de haber capacitado a más de 35,000 docentes de aquí de la Ciudad de México. Bueno, en aquel tiempo se llamaba Distrito Federal. Más de 35,000 todos los sábados en un taller que duraba 5 sábados, que no tenía ningún otro estímulo, ni carrera magisterial, ni puntos escalafonarios, sino encontrarse en un ambiente en donde el maestro o la maestra se sentían ante todo, y lo tenemos ante cámara, así esos testimonios, no se sentían una clave presupuestal, sino un ser humano. Y es que esa es la apuesta, al menos que nosotros hemos tenido, que en lo personal he tenido toda mi vida, apostarle al factor humano, apostarle a rescatar esas historias de vida, ¿no? Esas historias de vida. Y tú recordarás que después del primer sábado al segundo sábado aparecían las maestras y los maestros con sus familias, con sus hijas, sus hijos, me los llevaban y me decían, oye, maestro, ¿verdad que se debe de portar bien? ¿Verdad que debe de hacer esto? ¿Verdad? Entonces, fíjate que ese sí fue un gran descubrimiento, porque esa fue la primera ocasión en que hice masivos. Y ahora en esta etapa que llevamos recorriendo el país, casi ya 6 años, recorriendo diversas partes del país, las partes más, podríamos decir, más dolorosas, como Tijuana, o como yéndote a Morelia, yéndote a Oaxaca, con estas temáticas, en Mazatlán, donde hemos tenido nuestros máximos, hemos tenido varios masivos, pero hablo de masivos de arriba de 3,500 estudiantes, ahí donde dicen que las y los adolescentes no se pueden controlar en un grupo de 30. Bueno, pues nosotros hemos logrado meter a un mini estadio a todos esos estudiantes y controlados, y además sin regañarlos, sin pedirles que guarden compostura, porque la metodología los va llevando, y la producción, porque vuelvo a repetir, tienes que tener para esos, igual, para un grupo chiquito, pero con mayor razón para grupos así de masivos, tienes que tener maravillosos y seductores, y la palabra no es de gratis, seductores materiales. Si tú no tienes un buen material, olvídate. Así estés hablando la quinta esencia, nadie te va a hacer caso. ¿Sí? Entonces tienes que tener una magnífica producción. En este caso nosotros trabajamos con puro material multimedia, entonces ya tenemos integrado todo ahí, y eso nos ha dado ahora sí que una plataforma para presentarnos en cualquier escenario, ¿no? Entonces,
Sí, así ha sido y ahora pues con la ventaja de que abarcamos desde muchas veces desde niñas y niños de 8 o 9 años hasta universidades y obviamente pues ya gente ciudadana, ¿no? Que son mamás, papás, trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces nuestro rango se ha ampliado, ¿no? Cuando viajas, que obviamente llegas al recinto donde te vas a presentar, ¿cuáles son los elementos mínimos de producción que tú solicitas para poder trabajar, Vladimir? No, pues básicamente es en función del espacio donde voy a trabajar, que haya buenas pantallas. Porque si no se ve, ¿para qué llevas un buen material? Si no se escucha bien, olvídate. Tiene que tener muy buen equipo de sonido, ¿sí? Y una buena proyección. Ya, eso es todo. Porque en realidad te la llevas con un solo micrófono, no necesitas más porque estás interactuando con el público. Sí me llevo yo a uno de nuestro equipo, que es el encargado de siempre ecualizar el equipo de sonido, porque, caray, regularmente no saben trabajar los equipos de sonido, aunque tengan un técnico, por así llamarlo. Y entonces es fundamental para nosotros asegurar eso. Todavía nosotros como seguridad, nosotros cargamos con nuestros cables, sabidos y por haber, y llevamos la computadora, porque tampoco nos confiamos en que las computadoras que están en los recintos vayan a jalar, ¿no? Entonces tienen que tener ciertas características, nosotros por eso nos aseguramos, llevamos nuestra computadora, y también obviamente pues siempre llegar un día antes para hacer una buena prueba técnica, ¿no? En el tema de los contenidos, Vladimir, que tú ya tienes estructurado la capacitación, el curso, el proyecto que presentas, y como bien tú dices, tienes un público que son jóvenes, adolescentes o niños. ¿Cada cuándo tienes que actualizar esos contenidos? Porque estamos hablando precisamente de que la demanda, como bien tú dices, la oferta, mejor dicho, como tú dices, es mucha. Y entonces, tú constantemente estás revisando esos contenidos, los dejas pasar X tiempo o constantemente los estás actualizando. No, bueno, es que hay que dividir. Una cosa, por ejemplo, es nuestros contenidos que tenemos en la web, que ahí tenemos más de 550 videos ya producidos y editados y publicados, que esos son un poco más difíciles de estar moviendo, ¿no? De actualizarlos, se requiere recurso que nadie quiere dar y que tampoco estamos buscando, porque de esa forma nosotros tenemos el derecho de decidir qué se pone y qué no se pone, ¿no? También es un poco la estrategia. Pero las giras, ahí sí las giras, ¿qué hacemos? Hemos ido conformando un portafolio. Nosotros le llamamos sesiones vivenciales, no son conferencias porque no son conferencias, es algo más vivencial, es algo más dinámico, es algo más juguetón, ¿verdad? Entonces nosotros hemos ido conformando un portafolio y lo que hacemos, por ejemplo, la sesión, la número 1, y que es la que más hemos presentado, yo creo que ya con más de 100,000 personas, 80% estudiantes, es la de ni de Venus ni de Marte, ¿no? Pero esa versión ya de ir ahorita como en la 7ª u 8ª versión, ¿no? ¿Qué hacemos? Vas actualizando videos porque, por ejemplo, nosotros abrimos, esto sí es metodología ya de todas las sesiones, ¿no? Por decir algo, cuando estuvo Despacito, pues entonces entramos con Despacito, ¿no? Entonces, como lo hacemos en la normal, ¿no? Entra el público, sí, porque nosotros lo tomamos como eso, como público, entonces hay que conquistarlo, pero no es para entretenerlos, son elementos que más tarde van a tener una resonancia dentro de los contenidos. Entonces, pero qué diferente es que tú entres a un taller en donde de repente veas a Belinda cantando con Los Ángeles Azules, ¿verdad? O escuchando a Maluma, ¿no? Tan polémico. Entonces, pues así entramos, ¿no? Entonces, eso es lo que se va actualizando. Y si hay temas que salieron coyunturales y tienen que ver con eso, entonces se produce el video y se mete al multimedia correspondiente. Entonces, sí es una revisión permanente, eso sí, tienes que estar muy, muy atento a hacer un scouting de qué está ahorita en televisión, abierta en las principales plataformas, cuál es el top 10 de música hoy en día y sobre todo estar al pendiente. Afortunadamente tenemos, ¿qué te puedo decir? ¿Cuánto te gusta? 5,000, 6,000 contactos en Facebook de adolescentes que nos metemos, platicamos y entonces podemos ver por dónde andan sus gustos, por dónde andan sus intereses. Entonces,
Para nosotros creo que eso es lo que nos ha funcionado, ¿no? Por ponerte un ejemplo, apenas acabamos de entregar al Indesol un taller que va a ser a distancia, que es sobre metodología socioemocional, porque no se han, vamos, lo han visto, pero no pueden dar crédito que nosotros, y este es otro elemento importante, que yo lo retomé de la televisión comercial. Nosotros no manejamos términos académicos. Aunque estamos desarrollándolos, nunca les vamos a decir, y sí, es que el patriarcado y la masculinidad hegemónica, no. Eso, resúmelo. Esa es tu labor como comunicólogo. Esa es tu labor como productor. Tienes que traducir, porque si no, pues dales un libro y que se aburran, ¿no? Entonces, estamos entregando este taller en donde ahora les vamos a enseñar a la gente que está encargada de atender y de prevenir muchas cosas, cómo trabajar con adolescentes, porque la gente se sorprende que salen de nuestras sesiones, y parece mentira, en 2, 3 horas, salen verdaderamente tocados, pero sobre todo con términos que no se mencionaron, pero que se apropiaron de ellos, ¿no? Y que finalmente es lo que más importa, ¿no? Cuando tú te subes al escenario ya en la parte de ir llevando el evento. Me sale el Juan Gabriel que llevo dentro. Y el Miguel Bosé. Exacto. Tú observas a tu público, me imagino, cuando desde que está entrando y te estás dando cuenta de que están empezando a tomar sus lugares, a estos chicos o estos adolescentes. ¿Son los mismos los adolescentes, por ejemplo, de Veracruz que los adolescentes de Sinaloa? ¿Se les puede hablar igual o sí tienes que hacer ciertas adaptaciones? No, claro que se les puede hablar igual porque finalmente, aunque tienen algunos matices que los hacen diferentes, en lo general son iguales. O sea, ¿a qué voy? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿de qué es lo que adolecen las estrategias para hablarle a las y los adolescentes? El adultocentrismo. O sea, ¿qué es el adultocentrismo? Es pensar que los adultos, las personas adultas, tenemos una opinión que es superior a la de las y los menores de edad, ¿no? Entonces, pues nosotros les hablamos porque en todas partes de la misma manera, porque a todos les reconocemos, por eso nuestra máxima es aquí, no hay respuestas equivocadas. Entonces, imagínate, yo quiero que tú te remontes, y los que nos están escuchando en este momento, a que se remonten a su época de secundaria y de primaria. Puta, tenías un miedo pavoroso a levantar la mano, ¿verdad? Porque te ibas a equivocar, o que te pasaran al pizarrón, o que te pasaran a hacer algo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está sancionado el error. Con nosotros no va de eso, ¿no? Empezando porque es Chabelo el que les habla con la Tavix y todo eso, ¿no? Entonces, tienes que jugar. Yo ante todo me dices, ¿cómo te preparas? Es que yo estoy preparado para jugar, ¿sí? En esta última gira que hicimos a finales del año pasado, que ya se me hace muy lejana por el encierro, pues es que también vas encontrando cosas. Por ejemplo, estábamos en Chignahuapan, Puebla, y de repente se me antojó que para explicar de mejor manera esta bronca de los prejuicios que tenemos sobre las masculinidades, una falda era lo ideal. Bueno, pues ahí fui y me compré una en el mercado, pero no quedé satisfecho. Entonces, regresando aquí a la Ciudad de México, pues me mandé a hacer una falda hermosa, maravillosa, a mi gusto, a mi medida, a mi rodada, y además que se pudiera poner y quitar. No, hombre, la estrené en Cancún, me la llevé a Nuevo León, a 2 partes de allá del estado de Nuevo León, y funcionó maravillosamente, ¿no? Porque yo quería presentar algo que fuera no denigrar ni caricaturizar como lo hacen la comedia, la mala comedia, ¿no? Porque no iba a representar yo a un homosexual, no. Iba a ponerme una falda con toda el orgullo y con todo el respeto que se merece una falda, ¿me explico? Entonces, pero entonces se da una cosa, un fenómeno muy padre, porque entonces es la manera en que los llevas a la reflexión. ¿Cómo? Jugando, divirtiéndote, haciéndote mofa de ti de repente tú sabes, aparece el Batman, aparece el enmascarado de plata, o sea, tienes que adoptar todo lo que puedas ahí, y todo eso es producción, lo vas jalando, vas ideando, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque tú tienes siempre que provocar. Uh-huh. Y tienes que Exactamente.
Son elementos de producción que tú vas conjugando dentro de tus proyectos y los vas llevando al escenario y además incluso fíjate que aquí es bien interesante porque el riesgo que tú tienes es muy alto porque a diferencia de otro tipo de producciones, los mensajes pueden ser interpretados, pues, digamos, como uno quiera entenderlos. Primero tienes una gran situación que definir, que es tu público, que tienes que llegar a esos pensamientos de esos chicos adolescentes, que es una variedad enorme de hormonas ahí y neuronas, y es una combinación muy fuerte porque lo sabemos cuando eres adolescente. Segundo, que algo que no explicas bien o que no lo dices correctamente puede provocar un problema de que no se entendió. Si para un adulto genera conflicto, imagínate para un adolescente, ¿no? Entonces, Fíjate que en los estudios que hemos hecho, al 100%, o bueno, al 99.9% de los adolescentes y jóvenes les queda claro. Y al 80% de las personas adultas les queda claro. O sea, quiere decir que hay un 20% que no les queda claro. ¿Por qué no les queda claro? Porque ahí entran mucho los prejuicios. O sea, esa es la realidad, ¿eh? Porque nosotros la línea que atacamos es mucho eso, ¿no? Y fíjate que hay una línea, hay una corriente de la cual yo soy seguidor, asiduo, perdón porque ahorita se me olvidó el autor de esta teoría, pero se llama sorprendizaje. Fíjate qué bonita palabra. Sorprendizaje. Ajá. Tú tienes que sorprender para generar un aprendizaje. Si no sorprendes, te estás haciendo, mira, así nada más, el tío loco, porque no vas a generar absolutamente nada, ¿no? ¿tú crees que, a mí me queda claro que algo de lo que nos favoreció a nuestras generaciones, como tú, como yo, como muchos de la gente que nos sigue, de nuestros amigos, fue que nosotros no, tuvimos una generación precisamente donde constantemente nos íbamos sorprendiendo? El teléfono celular, la computadora, el horno de microondas, las tecnologías nos iban sorprendiendo. Hoy día, pues obviamente los chicos de hoy, hay muchas cosas que ya las dan por hechas como si ya existieran. ¿Tú crees que es difícil sorprender o no es tan difícil sorprender a los adolescentes actualmente? Yo digo que es muy fácil sorprenderlos. ¿Sabes cómo? Que como personas adultas no nos olvidemos de lo que pensamos, sentimos y deseamos a esa edad. Ahí estaría la primera sorpresa, ¿eh? Y que es la que yo provoco. Porque, a ver, yo o sea, no me pongo ni filtros ni nada para parecer menor a mi edad. Yo asumo mi edad perfectamente, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo te explicas? Y que era uno de mis miedos, ¿eh? Cuando empecé ese proyecto de Ni princesas ni superhéroes. Yo dije, bueno, pero ¿cómo me van a recibir a mí? O sea, yo ya soy vintage, ¿no? Yo ya soy vintage. Y sin embargo, te insisto, simplemente la semana pasada me escribe un chavo como a las 10 de la noche. Yo dije, a ver qué pasó, ¿no? Porque luego me buscan por cuestiones muy fuertes, ¿no? Imagínate, me quería para consultarme una canción que le escribió a su novia y que se la quería cantar. Entonces, tú me mencionas solo una variable en donde han dejado de sorprenderse por una cuestión tecnológica, pero finalmente no dejamos de ser seres humanos. Y los seres humanos seguimos teniendo los mismos sueños, las mismas necesidades a esos 15 años como cuando nosotros tuvimos 15 años. O sea, tú que tocas, que cantas, seguramente a esa edad también en algún momento quisiste componer o estuviste por ahí en el nervio de que querías ir a cantarle a la chica que te gustaba. Bueno, pues este niño, por cierto, Chignahuapan, me contacta a esa hora, pues angustiado, ¿no? Por saber qué iba a hacer y si su voz era lo suficientemente buena. Entonces, eso no tiene nada que ver con la tecnología. Yo creo que lo que nos están pidiendo es que les hablemos de la manera, eso sí, más directa, porque eso sí tienen hoy información que tú y yo no tuvimos, y ya no se diga antes, y que ya no les puedes decir que los niños vienen de la cigüeña, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos hace falta más bien es hablarles con honestidad. Fíjate que en Morelia, te comento rápido esta anécdota, estamos dando una sesión
ante más o menos eran como 2,000 estudiantes de ahí de Morelia, y una servidora pública experta en capacitación en género se para y de repente me detiene la sesión y me dice, es que estoy muy preocupada, conflictuada, no sé para dónde va la sesión. Y yo, pues, si me tiene tantita paciencia, ahorita lo voy a investigar. No, es que no sé. Su modo de hablar no es inclusivo. Y entonces me remite al manual de operación, ¿no? Con la que se tienen que tocar estos temas y que tenías que ser empático. Estábamos hablando de feminicidio, por cierto, y ahorita me acordé. No hubo necesidad de que yo callara, porque además no era lo que iba a hacer, ¿no? Se para una primera chica, 14 años, donde le solicita a la señora que, por favor, les tenga confianza de que pueden escuchar, que pueden ver esas imágenes y que le den chance de vivir esa experiencia. Actos seguidos se empiezan a levantar y con una decencia, pero con un aplomo empiezan a hablar, a argumentar, de tal forma que quedó claro. Uno me acuerdo que dice, bueno, o sea, hasta en la Rosa de Guadalupe hay cosas peores, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Tenemos que ser honestos y tenemos que perderle el miedo a los temas, el que sea, ¿eh? El que sea. Y obvio, y que no se confunda, no quiere decir que yo me la paso en la chacota ni que hago chabacanos los comentarios, no, o la exposición, no, tiene todo un basamento, el más fuerte, yo puedo defenderme ante cualquier académico, porque tengo muy claros los conceptos y todo. Lo único que hago es mi misión, que es traducir, ¿sí? Traducir. Híjole, qué tema tan interesante, porque efectivamente yo creo que en esta parte de todo lo que platicamos, de lo que tú haces desde la idea creativa, la producción técnica, la producción de contenidos, llevar a cabo el evento como tal, creo que la parte de contenidos, que es la que tú desarrollas muy bien, es la columna vertebral de todo lo que acompaña a todo lo demás, a toda la demás producción. Yo te preguntaría, ¿no te quedas con la vara más alta cada vez que generas un nuevo proyecto, Vladimir? Sí, definitivo. No, vamos, tienes que ser el eterno inconforme porque el día que te conformas llega la mediocridad. Eso es una regla de oro, ¿no? Por ejemplo, tú recordarás que hace por ahí de 2006 al 2008 tuve 5 series de televisión en DGTV, Onca, ¿no? En donde estuve yo como coordinador de promoción y difusión. Yo me acuerdo mucho de un videoclip de Miguel Bosé que se llama Ojalá, Ojalá, que es un deleite visual, y que me queda la oportunidad de crear estas series, ¿y qué hago? Voy y le pido al departamento de la DGTV de diseño que me haga una entrada exactamente con el mismo concepto, cara. No sabes lo que fue eso, porque sí lo logramos, porque fue un chavo el que lo hizo, tenían el software, tenían el hardware y tenían a la persona indicada. Lo único que no tenían era la disposición, la DGTV, porque nos aventamos mes y medio en hacer 30 segundos de entrada. No sabes las ocasiones en que me estuvieron fregando, es que es el colmo, aquí nosotros hacemos una introducción máximo en 2 días y ya diciendo mucho, tú ya te llevaste. Digo, sí, pero pues para hacer porquerías, pues mejor no hacemos. O sea, es así de sencillo. ¿Por qué menciono esto? Porque, fíjate, también el mostrar un nivel de calidad o una aspiración a hacer las cosas mejor, te abre puertas. Yo te puedo decir que hoy en día el medio artístico con el que tuve contacto, Horacio Franco, Voz en Punto, Sebastián, o sea, de los tantos que tengo aquí en la cabeza, me abren las puertas y colaboran conmigo porque vieron la calidad, pero sobre todo el respeto con el que trabajé yo para ellas y ellos con los programas a los que los invité.
Entonces, creo que esa también es una máxima que debes de seguir en producción, ¿no? Y bueno, y quitarnos la idea, ¿no? Cuando yo estudié comunicación, bueno, pensabas que ibas a estar en toda la industria, con todos los fierros y todo. Y yo desde 1997 soy Producciones Box Bunny, ¿no? Por aquello del capítulo este de primera base el Conejo Box, segunda base el Conejo Box, tercera y cuarta y hasta pitcher y home, o sea, era todo el Conejo Box. Y no es un afán de protagonismo, no, es que es una forma de trabajar con los precarios recursos que hay y también con una ventaja. Si tú escribes, produces y conduces, en mi caso me ha funcionado, tengo las ideas muy bien desarrolladas, ¿no? Al menos en mi autoevaluación, ¿no? No sé qué tanto me perciban del otro lado, pero sí puedo estar seguro de que llegó el mensaje que yo quería posicionar y sobre todo con la calidad que yo lo quería posicionar, ¿no? Porque tantito que sueltas tú, olvídate. Recuerdo en una ocasión también en DGTV que grabé la última entrevista que dio don Seferino Nandayapa, una autoridad, ¿ah? Y por la persona que se conoció la marimba a nivel internacional. Grabo justo con Sebastián, hice un programa especial ahí en su fundación, me la abre y de repente la mando a editar, por alguna razón que no recuerdo, no cuidé la edición, y cuando me entregan el programa y que salió al aire, pues, esperaba yo la entrevista que le hice a don Seferino, y no llega, le hablo al editor y le digo, oye, y don Seferino me dice, ¡ay, el viejito! Lo quité, no lo consideré importante. ¿No? Entonces, digo, estas son pequeñas anécdotas de por qué un productor no debe de soltar en ningún momento. Y también, hay otra cosa que yo desde hace mucho llevo a cabo. La producción no es una producción administrativa ni no es una producción a nivel de dineros. Tiene que ser una producción creativa. Si no es producción creativa, pues la verdad es que no tienes nada que hacer en un proceso creativo como es el de la creación, o sea, como es el de hacer cualquier producto mediático, ¿no? O presencial. Ahora, este cambio que nos ha dado lo que estamos viviendo actualmente y la estrategia de generar ahora por medio de plataformas como la que estamos usando ahorita tú y yo para la entrevista, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas de eso? Porque tú has vivido y has disfrutado la parte vivencial con tu público, porque mides ahí el pulso en vivo, porque estás en contacto directo con los adolescentes, con los papás, con tu público en general. Uh-huh. Transformarlo ahora a este nuevo mecanismo de plataforma vía internet, audiovisual, ¿en qué va a cambiar? ¿Qué piensas? ¿Crees que tú las reacciones van a ser las mismas? ¿Habrá que pensar en otro formato? ¿El discurso tendrá que cambiar? ¿O cómo piensas tú que vas a poder obtener el mismo resultado de las emociones que tenías a nivel presencial? No, bueno, son dos escenarios diferentes. O sea, lo presencial es imposible sustituirlo al 100%. Eso es tanto para las personas que van a recibir el producto, el mensaje, la sesión, y por supuesto para uno que los va a desarrollar, ¿no? Jamás se va a sustituir, ¿no? No puede ser, no se puede ni equiparar, ¿no? Lo vivo es lo vivo y ahí es donde está la riqueza del quehacer humano, ¿no? Ahora, sí tenemos que voltear a ver, sobre todo que está desnudando la pobreza, o sea, que ya sabíamos desde hace muchas décadas que existe en todas las propuestas educativas y culturales. Es una gran pobreza, ¿no? Con esto no estoy desconociendo que hay casos excepcionales, pero que son eso, casos excepcionales. La regla es que trasladan la misma metodología vertical, memorística, de la clase rutinaria de un salón, la trasladan a un medio de comunicación, en este caso una televisión o un video para transmitirse en diferentes plataformas. Entonces, eso no sirve. O sea, eso, olvídate, por eso es pues como está, ¿no? Entonces, imagínate, los maestros que empezaron a usar plataformas como esta que estamos utilizando, pues lo que están haciendo es verbalizar y verbalizar y verbalizar, sí, con las mejores intenciones,
¿sí? Por eso destacan, y tú lo habrás visto en algunos medios de comunicación, quienes destacan, la maestra que ya se disfrazó, la maestra que ya hizo, o sea, que hizo producción, ¿correcto? Pero el medio, que nada más nos tiremos aquí el rollito y que no haya producción, pues ya valió, o sea, ya valió. No estás aprovechando el lenguaje del medio. Ante todo, este es un lenguaje audiovisual. Entonces, no es interactivo porque, pues, no, más allá de ponerle un mensajito, pues, no pasa de eso, ¿no? Pero no, yo creo que aquí sí tendríamos que estar replanteándonos, y sobre todo los que nos dedicamos a la producción audiovisual, a que hoy, con mayor razón, se nos abre una beta de oportunidad. ¿Cuál? Producir nuevos contenidos muy pequeños para que entonces puedan funcionar como cápsulas que sirvan de apoyo a la interacción. Si tú fueras ahorita un maestro, estarías diciendo, bueno, pues ahora vamos a presentarles, quiero que vean esta cápsula, ¡pum! La ponen, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la riqueza, ahí es donde entonces sí puede funcionar un rollito como este, ¿no? Entonces, pues de hecho es lo que nosotros hacemos con Ni Princesas ni Superhéroes, ¿no? Llevamos ya 5 años con esa plataforma en donde hemos ido aumentando contenidos. Empezamos con 300 videos, un poquito menos de 300, y ahorita llevamos más de 550. Entonces, y no sabes, pues los chavos hacen y las chavas hacen sus actividades, ellos solitos se evalúan, porque no es una evaluación de números, sino es una evaluación a nivel de qué entendí, ¿no? ¿Qué me estoy llevando? Entonces, yo creo que ahí sí se abre una gran oportunidad, si la queremos ver, ¿no? Pero si nada más vamos a abrir las señales como está sucediendo, o con programas que, por Dios, sí me di a la tarea de ver primaria y secundaria en tele, por Dios, cómo me compadecí de los chavos y las chavas, ¿no? La verdad es que sí es un diazepam de 10 miligramos por vía intravenosa, ¿no? Yo recuerdo mucho esa frase tuya que es muy buena el día, y de repente la aplico, ¿eh? Eso es, no Es manches. que es la pilar y que es muy buena. ¿Tú crees que con esto que me estás comentando, eh, con los nuevos tiempos se exigen para que el magisterio, para que los maestros aprendan a producirse? O sea, algo que a lo mejor ni se imaginaban que iba a suceder, porque ahora con esta nueva demanda de poder transmitir la enseñanza a distancia, tengan que empezar a tener esos conocimientos durante sus estudios, durante su preparación, porque yo creo que eso es el principio de lo que va a continuar y por mucho tiempo, llegó para quedarse. ¿Crees que sí? Digo, quizá nosotros no nos dimos cuenta que lo necesitábamos y ahorita que nos enfrentó la realidad, ya vimos que necesitamos tener, como bien tú dices, eh, una producción en plataforma que permita a los estudiantes aprender sin verbalizar, como bien tú dices, porque caen totalmente en el fracaso total. Yo he visto casos de hijos de amigos míos que de plano desconectan la cámara durante la clase. ¿Por qué? Porque están aburridos, ya se aburrieron. O algo muy simpático, lo que le ven a la maestra o al maestro son los ojos porque se pegan demasiado a la cámara, o de repente la nariz porque están preparando algo que... O sea, todo eso que al final de cuentas, si lo analizamos, Vladimir, pues es producción. Es saber manejarte ante una cámara, es saber monitorearte tú mismo, es manejar tus contenidos, cómo los vas a presentar, o sea, que además implica también más trabajo, pero ¿sí crees que puede suceder eso? Tendría que, o sea, no es que podría, tendría que suceder, yo lo pondría en ese escenario. Hay una necesidad de hacerlo. Ahora, sí debemos de ser muy concretos que también esto es un problema generacional. Los maestros a los que tú me haces mención, pues obviamente son maestros millennial hacia abajo, ¿no? Millennial, X, baby boomer, como tu servidor, ¿no? Porque los millennial, que todo el mundo piensa que ya son hipermodernos, son nativos digitales, no es cierto, no son los primeros nativos digitales, fue la siguiente generación. Entonces, los millennials más jóvenes tal vez no tuvieron tanto problema, pero los millennials de inicio de esa generación también han tenido esos problemas. Entonces, yo creo que sí es una necesidad, es algo que el gobierno, cosa que dudo, ¿verdad? Tendría que estar haciendo, revisando y evaluando la necesidad de poner en la escuela normal, en donde estudian y se preparan las y los maestros, y en los cursos de actualización,
todas estas materias que tengan que ver con primero el despertar del pensamiento creativo. Antes de hablar de tecnologías y de aplicaciones y de producción, yo creo que lo que no se trabaja es el pensamiento creativo. Es la primera situación que tendríamos que estar trabajando, ¿no? El pensamiento divergente contra el pensamiento convergente, que es el que permea y es el que rige a nivel de la educación formal, ¿no? Todo es, y sobre todo, ampliar también hacia estas teorías de las inteligencias múltiples. Ya que tengamos eso, porque si no, ¿de qué te sirve meter a una maestra, a un maestro, a una aplicación, a que la aprenda, si de todas maneras su pensamiento va a seguir siendo lineal, cuadrado, ¿no? Lo que decíamos hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un programa de National Geographic y uno de televisión educativa con el mismo león, ¿no? Porque National Geographic te lo presenta el leonazo súper seductor, la melena moviéndose, de repente corte a el que hace televisión educativa, no estoy diciendo nada más a DGTV, ¿no? Sino los programas educativos, mendigo león, dormido, cochino, con las moscas, o sea, y es el mismo león, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quien produjo para acá lo hizo bajo la lógica lineal, cuadrada, vertical, autoritaria y además de público cautivo. Y los de acá no, acá tienen que provocar, mover, seducir, todo. Entonces, yo creo que por eso el primer paso es ese. Ahora, el segundo, sí, y yo creo que esto está sirviendo como el primer gran diagnóstico, el primer catalizador para empezar a sacar los liderazgos, los nuevos liderazgos en el magisterio en cuanto a esta nueva normalidad. Aquellas maestras y maestros que sí, no ahorita, sino que ya venían leyendo esto, ya se meten. Te pongo un ejemplo, en la técnica número 1 de Acapulco, que para nosotros es tal vez la mejor escuela secundaria técnica de todo el país, tiene todo, pero ellos manejan módulo, están manejando sus cursos a través, como si fuera la UNAM, me explico, y manejan videos, y manejan Dudley, y manejan Adobe Premiere. Entonces, ellos se apropiaron mucho antes, no por esto. Quedaron ad hoc ahora que están en esta emergencia. Pero entonces tendrán que salir esos liderazgos y, sin lugar a dudas, yo creo que el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, tendrá que echar mano, mover y empezar a impulsar el uso, sobre todo de aplicaciones. Digo, tenemos tantas aplicaciones, no necesitas ser un experto en animación, o sea, pero le das la vuelta. Pero insisto, y esto lo retomo de cuando estudié yo en la UAM Xochimilco, cuando nos entregaron el estudio de televisión, pues ahí tenías los fierros, ¿no? Pues sí, pero si no tenías ideas, Claro, ¿qué? claro, ¿De qué sirve? claro. ¿No? Vladimir, pues ya estamos a punto de terminar. Para todos nuestros amigos que nos siguen en Esto es Producción, ¿dónde se pueden ver tus contenidos? Pues bueno, uno de ellos es en www.niprincesasnisuperhéroes.net, que es una plataforma abierta, pública, gratuita. Y si quieren seguir lo que hacemos como organización, porque bueno, me has entrevistado a mí, pero bueno, ya últimamente, los últimos 10 años he trabajado como organización, ¿no? Donde entrego toda mi vida. Entonces, está nuestra página oficial, que es www.p de Pedro, C de casa, I de Ignacio, M de mamá, H de hielo, guión medio, igualdad, la palabra igualdad, luego .org.mx. Ahí pueden seguirnos, pueden ver todo lo que hacemos a lo ancho y largo del país, y que pues tenemos que seguirle pegando, ¿no? Mi querido Vladimir, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que fue muy grato platicar contigo. La verdad es que así como cuando tú presentas tus proyectos tienes un buen ritmo, también en las entrevistas tienes un muy buen ritmo de charla. Y quiero agradecerte mucho tu tiempo y el espacio que nos brindaste para Esto es Producción, porque además de platicar de la parte de técnica, de la producción, de la parte de los contenidos, pues el trabajo que Yara junto contigo desarrollan, que también es de ley nombrarla y también por derecho propio, que ha trabajado contigo también, van más allá de la producción de un simple espectáculo o de un simple evento
como estamos acostumbrados. Por eso, muchas gracias, Vladimir, por esa gran labor que hacen, que desarrollan y que de verdad de todo corazón yo deseo que sigan haciéndolo porque ayudan a muchos niños, niñas y padres de familia en todo México, me consta, y ojalá sigan por muchos, muchos años con esa excelente labor. Muchas felicidades por eso, Vladimir. Muchas gracias por tu tiempo. Ya para despedirnos, ¿algo que quieras agregar? No, nada, pues ahora sí que agradecido por esta entrevista. Esperemos que sea pues primero del agrado, del interés de a quien va dirigido este programa y finalmente de utilidad y dejarles un reto que nosotros tenemos. Dentro de poco vamos a producir un stand-up, pero un stand-up sin groserías, sin discriminación. Ajá. Ese es el reto. Lo vamos a esperar. Estoy seguro que va a ser un éxito. Conociéndote y conociendo tu trabajo, estoy seguro de que va a ser todo un éxito. Vladimir, muchas gracias, amigos que nos siguen en Esto es Producción. Esta fue la entrevista con el maestro Vladimir Peña. Yo me despido y los invito a nuestra siguiente entrevista. Muchas gracias y hasta la próxima.